Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero un saludo a cada una y cada uno de los presentes. Por parte del Ministerio de Minas, por nuestra ministra Irene Vélez, por parte del director de la UME, el doctor Carlos Arias Correa. Muy honrada de que me hayan designado para venir a este espacio. El ministerio claramente tiene una estrecha relación con el Valle del Cauca. Esta designación me honra bastante. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional sede Palmira, y hoy en el Encuentro Nacional de Sentipensares y Pluriversos uno puede encontrar los diferentes factores que influyen en la transición energética. Uno se da cuenta que la transición no solo pasa por un ministerio, pasa por la academia, pasa por la organización social, pasa por el pensamiento y las relaciones internacionales, pasa por la vida cotidiana, pasa por el cambio cultural. Y yo hoy vengo a contarles cómo pasa desde el gobierno, cómo pasa desde el pensamiento político, que termina siendo columna vertebral para que las transformaciones se den y las transiciones, sobre todo en el tema energético, que es una gesta de la humanidad, podría decirse, urge de acciones gubernamentales que se comprometan con esta transformación. Mi agenda, tengo 25 minutos, el tiempo es limitado, pero sí quiero explicarles la lógica de la agenda que les voy a contar hoy. Seguramente no la vamos a poder ver toda, pero quiero que tengan como el contexto. Vamos a hablar sobre el contexto de por qué el gobierno ha tomado las acciones que ha tomado hoy, el compromiso que tiene con la transición energética, que tiene por nombre nuestra, como política pública, transición energética justa. ¿Y por qué es justa? Porque puede haber transición, pero si no es justa, no va a haber un cambio social en nuestro país. Vamos a hablar de cómo conseguimos la transición energética. Voy a hablar de la hoja de ruta y de nuestro plan de acción como gobierno. Me tengo que parar también como mujer negra y funcionaria a hablarles desde la perspectiva de género y diversidad, que es el lugar que también me corresponde como ser humano en este planeta, y unas conclusiones que espero poder alcanzar a transmitirles. Vamos a hablar de un contexto de lo que nos lleva como gobierno nacional a pensar en la transición energética. Vamos a hablar de las fronteras planetarias. Generalmente, ¿qué son las fronteras planetarias? Las fronteras planetarias son los límites que los seres humanos no podemos alcanzar en términos ambientales, porque podemos tener una crisis global y humanitaria. Entonces, la más conocida es el cambio climático, pero como pueden ver, no solo tenemos el cambio climático, tenemos también, por ejemplo, las entidades novedosas, tenemos las emisiones, gas invernadero, tenemos los fluidos de aerosol, o sea, ya estamos cruzando bastantes límites ambientales y biofísicos que nos pueden impedir o que nos pueden dañar nuestra vida humana en la Tierra. Urge la transición energética. Vamos a hablar entonces de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Este es el panorama mundial de las emisiones de gas, emisiones globales de gas de efecto invernadero. Podemos hablar que tenemos un 18% de emisiones producidas por agricultura, un 5.2% en industria, pero adivinen cuál es el sector que más produce gases de efecto invernadero. Sí, la energía. Entonces, ¿qué dicen? No, pues entonces Colombia no tiene una matriz energética que contamine. Pues sí, Colombia sí contamina. Vamos a ver nuestra proporción de contaminación y emisiones de gases que generalmente están en el lado de pastizales, tierras forestales. También tenemos un contexto de contaminación de 35% de energía, 6% de residuos, entre otras. Pero sí contaminamos, o sea, tenemos que dejar de decir que somos un país que no contamina, porque sí contaminamos. Vamos a hablar de cómo se maneja la energía primaria en Colombia. Tenemos 1.7% de otros renovables. Tenemos todavía una matriz de hidrocarburos de 43.1%.
todavía consumimos un 5.2% de leña. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares para nuestras comunidades que no han podido llegar a sistemas diferentes de consumo. Tenemos un 22.6% de gas y tenemos un 12.9% de hidro. ¿Qué implica esta matriz? Que tenemos que descarbonizar la matriz energética de Colombia para poder asumir una transición que es obligatoria para todo el planeta. O sea, no es solo Colombia, es todo el planeta el que tiene que asumir este compromiso. ¿Qué hacer? Emprender fases energéticas e inmediatas para la reducción de las emisiones. La responsabilidad de este gobierno es hacer de esta transición energética una oportunidad para la justicia ambiental y social, palabras de nuestra ministra. Y ya van a entender por qué más adelante. Lo que nosotros encontramos en el ministerio en lógicas de gobierno fue una relación inequitativa entre la construcción social y ambiental y el proceso de planeación mineroenergética que se ha venido llevando a cabo en nuestro país. Por eso nuestro compromiso es que quede de manera estructural un proceso mineroenergético justo con el medio ambiente y con la acción social. Una gestión mineroenergética para la vida. ¿Cuáles son los pilares de nuestra transición energética justa? Equidad energética. Cerrar las brechas de desigualdad alrededor del acceso a la energía, pero no solo el acceso de me conecto, sino también el acceso a la propiedad de la energía. Estamos hablando también de soberanía, confiabilidad y gradualidad. Esto implica una rigurosidad técnica en todas las implementaciones que nosotros vayamos a asumir en la transición. Una participación social, pero una no participación social de un Estado que va y escucha y vuelve e implementa políticas desde el escritorio. Sabemos que la construcción y la naturaleza de este gobierno está orientada a una construcción popular y colectiva, es decir, es construir desde la base políticas nacionales y sociales para la transformación. Y una gestión intensiva del conocimiento, no solo en una conversación con la academia, sino una conversación con las organizaciones sociales, con las comunidades étnicas, con los saberes ancestrales, con todo con lo que conversa el territorio. ¿Qué acciones estamos implementando? En el plan, la transición energética ya tiene puntos hoy en el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia ampliaría las áreas en proceso de restauración en 1.7 millones de hectáreas, es decir, 750.000 hectáreas más que en el 2022. 2. Utilizaremos los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética. Vamos a aumentar la matriz energética de electricidad a 2.000 megavatios. ¿Qué otras acciones? Vamos a poner freno a la deforestación. Como les decía, esto no es una conversación solo del sector mineroenergético, es una conversación ambiental. La idea es reducir para el 2022 la deforestación con el impacto a 35.000 hectáreas que representan el 20% menos frente al 2021. Diversificar nuestras exportaciones. Insistimos, la transición energética no solo pasa por el Ministerio de Minas y Energías, pasa por pensarse todos los sectores de la economía. No podemos seguir siendo un país que dependa del petróleo o de procesos extractivistas que degradan el territorio y las conversaciones con las comunidades. La reindustrialización intensiva del conocimiento y tecnología. En el plan de desarrollo quedó un aumento del 0.5% en el PIB para la participación de inversión en tecnología. Y un transporte ambientalmente sostenible, que es una de las apuestas más altas, que es llegar a 2.14 millones de toneladas de reducción de CO2, es decir, 2 millones adicionales frente a 2021. No solo son acciones, aquí hay un plan claramente de gobierno, que pasa por 5 pilares que tienen 2 esquemas, uno de acción de resultados y uno de habilitadores. Entonces, el primer pilar es la seguridad y la confiabilidad del abastecimiento. ¿Cuál es el resultado de esto? Permitir el acceso universal a soluciones energéticas confiables con estándares de calidad y asequibles y diversificar la matriz energética. Competitividad y crecimiento económico, que es un habilitador. O sea, se necesita adoptar hoy nuevas tecnologías y eficacia energética para el uso eficiente de recursos energéticos y promover un entorno de mercado competitivo y la transición a una comunidad circular incluyente. El tercer pilar, que es resultado de la mitigación y adaptación al cambio climático.
Debemos contar con un sistema energético resiliente y propender por un sistema energético de bajas emisiones, es decir, una matriz energética descarbonizada. Y modernización e innovación. Los habilitadores para esto son avanzar en la divulgación y uso de datos del sector energético, estimular la investigación e innovación y fortalecer la capacidad de capital humano. Entonces voy a hablar de mi lugar en la UPE. ¿Alguien sabe aquí quién es la UPE? Levanten la mano, ¿quién sabe aquí quién es la UPE? La UPE es la unidad de planeación mineroenergética de este país. Es decir, la entidad que planea a corto, mediano y largo plazo todo lo que se va a hacer en el sector mineroenergético. ¿Qué planea la UPME? La UPME, por ejemplo, hace el plan indicativo de expansión de la red energética del país. Planea también las redes de gas y hidrocarburos de este país. Hace planes, por ejemplo, de contingencia y mitigación del uso de leña en este país. O sea, la UPME es la NASA, quisiéramos que fuera la NASA, estamos haciendo todo lo posible de el pensamiento del sector mineroenergético de este país. ¿Qué encontramos en la UPME? Y les voy a ser muy honesta, aquí no voy a hablar como funcionario, voy a hablar como Indira. Cuando llegamos a la UPME encontramos una unidad de planeación mineroenergética que no tiene área social y ambiental. Es decir, durante más de 40 años este país se ha pensado el sector mineroenergético sin contemplar variables sociales y ambientales. En los planes indicativos de expansión, los conceptos sociales y ambientales son llamadas alertas tempranas. ¿Qué son alertas tempranas? Para la normativa que estamos tratando de cambiar, son consultas previas, comunidades, ríos, montañas. Esas son alertas tempranas. No hay una concepción de la vida, una concepción del territorio por parte, o no había, porque ya hay. Ya estamos haciendo ese cambio. La concepción del territorio como parte fundamental de la planeación mineroenergética de este país. Ese es el compromiso. Hoy cuando la ministra dice, nuestro compromiso es que seamos garantes de la justicia social y ambiental en el sector mineroenergético. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer un entendimiento del territorio. La UPME no era una entidad que viajara, planeaba desde el escritorio. Iba a resolver las contingencias de las convocatorias, iba a resolver una consulta previa que salió mal para una obra. Hoy queremos conversar con el territorio y que los planes a largo, corto y mediano plazo que el país se plantee en el sector mineroenergético sean pensados concibiendo la realidad y las vocaciones de los territorios. Vamos a hacer un análisis de interacciones de doble vía, prospectiva y planeación. Vamos a planear con rigurosidad técnica, pero no vamos a planear sobre la vida. Atentando contra la vida, perdón. Socialización y comunicación. Es increíble que hoy levanten la mano solo 3 personas me digan que no conocen la UPME. Debemos conocer una entidad como la UPME porque nos atraviesa nuestras cotidianidades cada vez que encendemos la luz. No sé si escucharon la noticia que había riesgo de apagón. Pues quien planea eso es la unidad de planeación. Hoy no tenemos riesgo de apagón porque Colombia está planeada eficientemente, pero hoy tenemos que repensar la planeación mineroenergética. ¿Qué estamos haciendo como UPME? Articulación de planes, alineamientos de política a la transición energética justa. Pues claramente si vamos a hacer una implementación hacia una transición energética, tenemos que pensar la planeación hacia una transición energética, no podemos estar desligados. Va a haber una comunicación entre planes a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos planes? A corto plazo va a haber un plan de abastecimiento de gas natural, porque recuerden, esto es una transición. Plan indicativo de abastecimiento de combustibles y plan de energización rural sostenible. Ya habilitamos el primero en el Cauca. La idea es conversar con todos los territorios. Vamos a hacer otro en Santander y así nos vamos a ir desplegando por todas las regiones a medida de nuestras capacidades. A mediano plazo vamos a hacer el plan de acción indicativo, programa de uso racional y eficiente de la energía, plan de expansión de referencia de generación de transmisión, plan indicativo de expansión de cobertura de energía eléctrica y el plan nacional de desarrollo mineroenergético. ¿Cuál es el plan a largo plazo? El plan energético nacional. Todos estos planes se conectan para generar un proceso eficiente de la prestación de energía en nuestro país.
que no solo pasa por la energía eléctrica, ¿no? Ahora hablemos de la hoja de ruta y las oportunidades de la transición energética justa. Como les dije, este es un proceso de participación ciudadana. ¿Con quién se ha conversado? Se hizo un diálogo vinculante con Mujer y Género en la ciudad de Santa Marta, como aliado de la Universidad de Magdalena. Se hizo un diálogo étnico con la comunidad guayú en el Cabo de la Vela. Se hizo un diálogo territorial en Riohacha, Tumácola y la Jagua de Virico. ¿Y por qué se preguntarán que escogimos estas regiones? Pues porque estas regiones, sobre todo, por ejemplo, la Jagua y Riohacha, son regiones que están propensas hoy a la salida del carbón, o sea, van a perder su vocación económica en el territorio y tenemos que empezar esa conversación. ¿Qué va a pasar con esos territorios después de que el carbón salga de sus territorios? Hicimos un diálogo en Bucaramanga sindical y académico, un diálogo empresarial en Bogotá que abarcó mineros, sector energía eléctrica, hidrocarburos. Asociaciones, agremiaciones y sociedad civil en Bogotá, encuentros juveniles en Villavicencio, técnico social en Bogotá y otro de jóvenes en Cali. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros vemos en el papel central de los combustibles fósiles? Pues las acciones son evidentes, o las señales son evidentes. Tenemos una guerra en Ucrania que ha acelerado la transición más allá del carbón. O sea, hay una contingencia hoy mundial que nos dice, Colombia, tienes que pensarte más allá de los hidrocarburos y el carbón. Más de tres cuartos de los países que importaban carbón de Colombia en 2021 tienen definidas fechas de salida, su mayoría antes de 2030. Eso implica que muchos de los municipios y mucha de la base económica que está hoy soportada en el carbón tiene plazo hasta 2030 para repensarse. No hay hoy un plan de contingencia para estos territorios. El compromiso de este gobierno es que haya un plan y haya una solución para transformar las vocaciones de estos territorios. Hay una sobreoferta en mercados del Índico y Pacífico y puede deprimir precios del carbón a nivel global. Es decir, el carbón es hoy un mercado en decrecimiento. Vamos entonces a ver las oportunidades de las incertidumbres respecto a mercados internacionales del carbón. Esas incertidumbres nos dan una gran oportunidad en el boom de la movilidad eléctrica. ¿Qué señales tenemos? Crecimiento exponencial de ventas de vehículos eléctricos a nivel global, que ya ha generado demanda desplazada del crudo de 1.5. Boom industrial, por ejemplo en Estados Unidos y China, alrededor de la electromovilidad y penetración de vehículos eléctricos que podría llegar a más del 50% de las ventas en Estados Unidos. La transición en la electricidad es posible, pero tiene que ser justa. ¿Y por qué somos reiterativos en que tiene que ser justa? Porque las relaciones mineroenergéticas de este país no han sido justas. No han sido justas con el territorio, no han sido justas con el medio ambiente, no han sido justas incluso con la sociedad y la tributación que se ha dado en Colombia hoy. Hoy ya nos equivocamos con el carbón, ya nos equivocamos con los hidrocarburos, pues ya no nos podemos equivocar con las renovables, con el sol y con el viento, que es lo último que nos queda. Y ahora vamos a hablar desde mi lugar, que es la transición energética justa y perspectivas de género y la diversidad. Cuando comenzamos a hablar de género en la transición energética justa, nos preguntaban por qué y para qué. ¿Qué tenía que ver la mujer y la energía? La energía es todo. Les voy a dar un ejemplo. Si hay una mujer hoy en Santa Cecilia, Risaralda, con límites al Chocó, que no tiene acceso a la energía, ella tiene limitantes en educación, tiene limitantes en acceso a salud, tiene limitantes incluso para desarrollar cualquier proceso de su cotidianidad y de su vida. ¿La energía hace parte de su vida? Claro. Por eso hay que pensarse la transición energética en términos de género. Nos pensamos entonces la energía o los pilares de esta conversación de género en energías para la prevención de violencias basadas en género y lugares seguros. El sector mineroenergético tiene que ser un lugar seguro para las mujeres, tanto para el ejercicio
tanto para la prestación y el acceso, tanto para los entornos que el sector minero energético nos ofrece. Cuando yo paso por un lugar oscuro y es peligroso para mí, ahí hay una transversalidad del sector minero energético, porque hay una falta de acceso. Y claramente no podemos hacernos los ciegos frente a los indicadores de violaciones de derechos humanos, donde hay una alta tasa de afectividad hacia las mujeres. Otra apuesta dentro de la transición energética justa y género es mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Tenemos que dejar esa conversación de que las carreras de ciencia, tecnología, las carreras científicas son masculinas. Este es un sector bastante masculinizado. Tenemos que desarraigarnos de esa conversación y poder llevar nuestra voz a la conversación científica que hoy se está dando. Maravilloso que hoy dentro de las ponentes tengamos ingenieras de petróleos, tengamos ingenieras ambientales, pero eso no es el factor común. La tasa de participación de mujeres en carreras científicas sigue siendo baja. Energía desde las mujeres, cultura para la equidad de género en el sector, articulación y coordinación de acciones diferenciadas para el sector de manera institucional e interseccional, y un cuadro de diagnóstico. Y de este cuadro de diagnóstico quiero hablarles porque es una herramienta que nunca se había implementado en el sector minero energético. Tomamos cada proceso técnico del sector minero energético, desde una validación de un punto de conexión al sistema interconectado hasta una habilitación de un punto de infraestructura de hidrocarburos, y evaluamos si tenían o no componentes de género. Estamos esperando los resultados, pero yo creo que no nos va a sorprender que no haya acciones eficaces o que no haya ninguna acción desde la perspectiva de género en acciones específicas en el sector, en procesos específicos. Debemos hablar entonces también en el sector minero energético de cuerpo-territorio como parte de la energía, procesos organizados comunitarios. ¿Qué estamos haciendo las mujeres? ¿Cómo accedemos, pero cómo también somos propietarias de la energía? Esto también es un compromiso en la transición energética justa, que las organizaciones de mujeres sean motores fundamentales para las comunidades energéticas. ¿Qué podemos concluir? Que estamos trabajando en adoptar políticas y medidas concretas para reducir las emisiones. Estamos comprometidos con el cambio climático. Tenemos punto en el Plan Nacional de Desarrollo para la Transición Energética, entendiéndolo como un tema crucial para alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental y desarrollo económico del país. La Unidad de Planeación Minero Energética está creando estrategias para poner en primer plano la inclusión social, el mejoramiento de procesos y la promoción de tecnologías renovables y de eficiencia energética dentro del desarrollo de sus actividades. La electrificación de la economía y la matriz de generación de energía, cada vez más dominada por fuentes renovables, se está volviendo tendencia. Que en Colombia exista la posibilidad de alcanzar una matriz de generación principalmente con fuentes renovables en 2050 indica que estamos pensando en un futuro sostenible. Gracias.